¿Han podido entrar al aula? Además, profe, ¿Alguno? la última vez que revisé esta semana no estaba inscrito en el ramo, al menos yo. Creo que la mayoría de acá no tenemos habilitado el aula Yo todavía para ningún ramo no pude entrar al aula tampoco. Pregunta, ¿pero solo para este ramo o para todos los ramos? No, creo que es para todos los ramos. Ya, ya. Porque aparece su ramo, lo podemos seleccionar, pero después nos dice no se puede matricular en este ramo. Apretamos continuar y nos tira para afuera, ¿no? Pareciera ser que yo tengo que hacer algo para meterlos. Puede ser que sea una opción, pero ustedes dicen que no le ha pasado a ninguna otra cátedra. Voy a tratar de dejar zanjado esto esta semanita, ¿ya? Para que tengan acceso a los videos. Igual, no sé si notaron, pero les mandé los power al mail. Sí, los vimos en el correo y ¿cómo se llama? La María José también nos compartió el material por correo que le comenté esta situación. Ya, perfecto, súper. Así lo vamos a hacer mientras, ¿ya? Entonces, bueno, sigo. Estamos en la estructura psicótica. Gracias. Bueno. No, esto ya lo revisamos. Por otro lado, está la estructura limítrofe, ¿no? Donde habría una identidad difusa, o como se entiende difusión de identidad, ¿no? En donde la representación del sí mismo, el self, y el objeto se confundirían. ¿Mm? Entonces, esta delimitación entre el yo y el no yo, existirían momentos en donde es como que no está, ¿sí? Y fantasía y realidad se pueden como confundir un poco. ¿Mm? Pero claro, es como más oscilante. Por eso no se plantea que no haya, que no esté integrada, ¿no? Es como que está difusa. Hay momentos donde puede estar más integrada y otros donde puede estar más difuminada. ¿Mm? Entonces, los aspectos contradictorios del sí mismo estarían también como más pobremente integrados, quizás a diferencia de la estructura psicótica donde conviven ambos, ¿no? Es como que no hay problema con la contradicción, aquí es como que se polarizarían. Entonces, no, yo no dije eso, ¿sí? O no, yo me refería a esto otro, o no, o dependiendo mucho como de lo contingente de la relación con el otro, ¿sí? Como la semana pasada dije que mi amigo era el mejor amigo del mundo y en esta ocasión, no sé, pues no me contestó el teléfono y en verdad es el peor. Y yo lo puedo como mostrar, ¿no? Oye, me habías dicho la semana pasada, no, en verdad es el peor del mundo, ¿sí? Bueno, y se plantea que habría una tendencia a establecer vínculos simbióticos, ¿sí? En donde la identidad requeriría mucho de la presencia del otro y que si bien existen más límites yoicos, que en el caso de la estructura psicótica, eh, diferenciándose el yo del objeto, ¿verdad? En algunas áreas conflictivas justamente se pueden fusionar. Y entonces la diferenciación yo, no yo, es como que se pierde. ¿Mm? Es decir, hay límites yoicos, pero en áreas conflictivas pueden que el yo y el objeto se confundan. Se hace uso de la identificación proyectiva como mecanismo defensivo que permite poner fuera de sí los aspectos más indeseables de la personalidad, como los que uno no quiere tener cerca de uno, ¿sí? Depositándolo afuera. Y justamente se habla que aquí habría como de hecho lo vamos a ver con el texto que se los voy a mandar hoy día, porque les voy a pedir un resumen, del texto de estructuras clínicas en el Rothschild, que habría como cierto problema en la simbolización. ¿Mm? Entonces, estos aspectos que no son deseados se exteriorizan en otros, pero, no se representan, es como que se tiran para afuera. Y el otro viene a representar aquello que yo no puedo integrar en mí mismo.
y operan bastante los mecanismos de idealización y de evaluación. Yo siempre le digo esto a los estudiantes, como que cuando uno lo idealiza muy rápido, puede ser muy gratificante para uno, pero tiene que saber uno que se viene la vuelta de mano. ¿M? En general, cuando el paciente no idealiza, oye, me siento tan contento con usted, puede que se nos venga la vuelta de mano y aparezcan los aspectos como menos deseados, ¿no? Justamente la idea es que posterior a la idealización, ¿verdad?, sobreviene este proceso de devaluación, y la idea es que se puedan mantener aquellos aspectos, ¿no?, que son apreciados de la persona y aquellos aspectos que no tanto. Y eso sería una relación más bien integrada, ¿no? Es como estoy contigo, me vinculo contigo, a sabiendas de que tiene esto que me gusta mucho y a sabiendas de que tiene esto que me cuesta tolerarlo, pero lo tolero porque aún así prefiero estar o tenerte, ¿no?, dentro de mi vida. A veces los mecanismos de idealización y de evaluación se dan de forma paralela, ¿vale? Entonces es súper importante que, por ejemplo, si la persona idealiza mucho a alguien, estoy jugando, ¿no? Voy a poner un ejemplo. A un profesor, no, es que ese profesor es tan seco y no se puede, entonces se habla todo el rato del profesor, que la clase, el profesor, que es tan genial, así como bien enaltecido. Es importante ver como de forma paralela que si se enaltece mucho un lado, es posible que haya otro que esté devaluado. ¿Mm? Esto en otro caso, ay, no, es que ella es tan bacán y es tan increíble y me encanta, ¿sí? Si se enaltece mucho, 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 tenemos que evaluar dónde podría ubicarse la devaluación, como contraparte de la idealización. ¿Mm? Ya. Como ustedes saben, en la estructura limítrofe se plantearía que el juicio está mantenido, pero que el sentido está alterado. Es decir, que se percibe la realidad, pero esta realidad percibida está tan teñida de su subjetividad, que puede que hayan momentos en donde lecturas de la realidad sean muy distintas a la convención social o a las convenciones sociales. ¿Mm? Se habla que hay estructuras limítrofes con núcleos psicóticos, en donde se puede haber una alteración del juicio, pero que justamente posteriormente se puede enjuiciar. ¿Mm? Recuerden que el enjuiciar es como cuando yo racionalmente digo, chuta, esto que veo o esto que pienso puede que no sea tan así. ¿Mm? En la estructura limítrofe se pueden apreciar ¿se acuerdan que estaba como esta angustia de desintegración en la estructura psicótica? Que yo les conté una historia cortita. Aquí también hay angustias como de desintegración o también se llaman como angustias de vacío, ¿sí? Cuando están en situaciones de crisis, como en situaciones, a propósito del límite, como en situaciones límite, puede que se active como fuertemente esta angustia como de desintegración o de vacío. ¿Mm? Se despliegan o predominan, porque recuerden que nosotros tenemos todos los mecanismos de defensa. ¿Mm? Acuérdense que aquí lo que hacemos es leer cuáles predominan. Entonces la estructura limítrofe predominaría más bien mecanismos de defensas primitivos, como la disociación, idealización, devaluación, control omnipotente e identificación proyectiva. ¿Mm? El uso de este mecanismo o de estos mecanismos pueden generar alivios temporales, eh, porque justamente se intenta poner como el contenido persecutorio afuera, ¿no? Pero el alivio es temporal, porque recuerden que es muy difícil sostener el despliegue de estos mecanismos por mucho tiempo. El yo se desgasta, se empobrece, ¿m? Pudiendo irrumpir posteriormente el afecto como de forma mucho más cruda. ¿M?
Y por último, la estructura neurótica, que yo lo encuentro muy entrete porque, claro, como que en las personas en común uno habla de neurótico, es como que al tiro uno lo asocia como a alguien, no sé, pues muy nervioso, que tiene un problema, o recuerden que antes hablaban como de la neurosis, o sea, como en términos de diagnóstico de CM, ¿no? Como estaban los trastornos por neurosis, ¿sí? Claro, pero desde esta línea, que es un psicoanálisis como más de relaciones objetales, slash psicoanálisis del yo, eh, sería como la estructura neurótica es como lo que comúnmente podríamos entender como cierta normalidad, por así decirlo, es un modo, ¿ya? De entenderlo. Aquí la identidad estaría integrada desde la esfera sexual, ¿no? Entendiendo la sexualidad, ojo, no solamente como aquello vinculado al sexo o penetración, qué sé yo, sino la sexualidad entendida como el encuentro con el otro, ¿sí? Recuerden que, y de hecho ahí nosotros podemos ir, ¿no?, a los 3 ensayos para una teoría sexual de Freud, donde Freud va a plantear que lo sexual se pone en juego en el encuentro con el otro, ¿no? Como este cuerpo del bebé se va subjetivando, se va sexuando en el encuentro con este primer otro, que es la madre, que se van instalando cierta zona erógena a propósito del intercambio con el otro, ¿sí? Entonces es importante ahí entender la sexualidad también desde esas coordenadas. Y habría una representación integrada del sí mismo y de otros. Los aspectos contradictorios se considerarían como tales, evocan ciertos como conflictos, ¿no? Como al ser contradictorio, pero se intenta entregar una lectura comprensiva. En general, por ejemplo, respecto a las figuras paternas, las representaciones paternas, se pueden percibir, ¿no?, con sus aspectos como más hostiles y más amorosos, generando una imagen como un poquito más real, se plantea acá. Con respecto a la capacidad de simbolización, esta estaría conservada, no habría alteraciones en la lógica del pensamiento, excepto, ojo, en el área donde hay conflicto. Por eso se hacen estos dos diagnósticos, que son el diagnóstico de personalización y el diagnóstico de conflicto. Puede ser que la estructura neurótica, justamente donde hay conflicto, la capacidad de simbolización pueda como estar más reducida, ¿m? O menos integrado el afecto, ¿sí? Como indicadores que nos van a aparecer en el roster, en todo caso. Bueno, y se evidencia el uso de la represión como principal mecanismo defensivo, ¿sí? Entre ellos la formación reactiva, el aislamiento, anulación, racionalización, intelectualización. ¿Alguien me podría comentar qué significa o dar una descripción de la formación reactiva? Luis Gajardo estará por ahí. Sí, Luis, ¿recuerdas qué significaba la formación reactiva? la verdad es que no. Ya. Les voy a pedir para la próxima semana que hagan un resumen con estos mecanismos defensivos que aparecen y también que me los puedan enviar al mail. ¿Ya? ¿Por casualidad tienen los diccionarios de psicoanálisis para enviárselos? ¿Podría mandarle? Sí, claro.
Sí. Ya. ¿Pero cuáles conocen? ¿Hay alguno que tengan o alguno con el que hayan trabajado? No, al de diccionario de psicoanálisis, profe. ¿Mm? O... ¿Sí? Ah, no, ninguno. Ninguno con el que hayamos trabajado en clase o que hayamos utilizado. Ya. Miren, les voy a mandar un texto. Algunas referencias nomás al de la plancha, no me acuerdo cuál era el otro tipo. Eso sería como el más cercano. Sí, el de la plancha y Puntalis. Sí, es como el más conocido. Les voy a mandar el de ese mismo, el de la plancha y Puntalis, y les voy a enviar uno de Chemama, Roland Chemama. Pero se lo voy a tener que mandar en Google Drive, ¿ya? Porque no me... Como que ahora lo estoy subiendo y me... Está como pesado. Ya, ahí. Les voy a mandar entonces 2 diccionarios de psicoanálisis y el texto con el que vamos a trabajar de estructura psicótica, límite y neurótica en el test de Rorschach. Se los voy a enviar al tiro. A ver, voy a copiar a la Cote, esperen. Ahí. Ok, sigamos. Profe, una consulta. Dígame. Cuando dice hacer un resumen, ¿es hacer un resumen de los mecanismos de defensa que están acá en la diapo? ¿Sí? ¿O va a entregar más para definir? No de los que están en la diapo. Ah, ya, solo esos 5. De los que, claro, de los que han aparecido. Ponte tu racionalización, intelectualización, formación reactiva. Acá acuérdate los que vimos antes. Identificación proyectiva, disociación, escisión, idealización de evaluación, negación omnipotente. Manden de los mecanismos que aparecen en la diapo y los que encuentren. Los que no me cuentan. Ya. Respecto a la relación con otros, se plantea que se establecen relaciones como con objetos totales, ¿sí? Y recuerden que esto de establecer relaciones con objetos totales es porque habría mayor integración, ¿sí? El objeto se percibe no parcializado, es decir, como un objeto total, justamente porque está más integrado, po. ¿Mm? Y acá como que las angustias estarían más ligadas como a angustias de castración o ansiedad de separación, ¿sí? Más que esta angustia como de desintegración. El juicio en la estructura neurótica estaría conservado, el sentido también, ¿sí? Sin embargo, ojo acá, porque en situaciones de crisis, efectivamente se puede ver alterado el sentido o incluso el juicio. ¿M? Entonces es importante, por ejemplo, a través de la entrevista o del test que vayamos a aplicar, en este caso que vamos a volver a revisar Rorschach, poder evaluar frente a qué temática específica estos mecanismos pueden fallar. ¿M? ¿Sí? Tenemos que evaluar qué temáticas se presentan como amenazantes, que generan angustia o conflicto. También otra característica de la estructura neurótica es que predomina el proceso secundario del pensamiento. ¿Recuerdan esta distinción entre proceso primario y secundario? También lo pueden buscar en el diccionario, ya se los envié. Los pueden abrir en el de su mail. ¿M? Entonces, hay como una adecuada capacidad de simbolización, de representación, hay una buena capacidad de abstracción también, ¿sí? Y el pensamiento y su lógica están conservados. ¿Mm? Ya. Algunas consideraciones en la entrevista clínica con pacientes que presentarían una estructura limítrofe de personalidad. Ojo, ¿se acuerdan que en estructura psicótica les marqué la distinción de que no es lo mismo estructura psicótica que fenómenos psicóticos? Y aquí lo mismo, no es lo mismo una persona diagnosticada con trastorno de personalidad
qué una estructura clínica de personalidad limítrofe? Porque pertenecen a categorías diagnósticas de distintas disciplinas. El trastorno de personalidad pertenece más bien a la disciplina de la psiquiatría y las estructuras, pensando en dinámica, ¿verdad?, de personalidad, independiente de donde la conceptualicemos o desde qué vereda las conceptualicemos, es más propio de la psicología. Bueno, se plantea que los pacientes que tienen estructura limítrofe podrían contaminar la información del pasado con dificultades actuales. Es como que les costase distinguir, por así decirlo, entre pasado y presente, pero no por un problema cognitivo, sino por la presencia como de un afecto que irrumpe, que cuesta como temporalizar en una narración o estructurar, ¿sí? Se plantea, ¿no?, desde esta lógica más kemberiana, que la organización narcisista tiene en general un autoconcepto integrado, ¿no?, pero que es más grandioso y que puede ser incluso a veces patológico en términos de los efectos en los vínculos interpersonales. Podrían predominar operaciones defensivas de línea más primitivas, como idealización o devaluación omnipotente. Podrían aparecer actitudes despectivas hacia lo otro en el relato, y también, ojo, hacia el entrevistador, ¿sí? Bueno, en las patologías límites que no son narcisistas, en la entrevista inicial puede entregar como información de forma muy caótica, ¿sí? Como muy mezclada, muy así como guau, como muchos relatos entrecruzados. Se aprecian como expectativas no muy realistas o explicaciones más bien fantasiosas. De la línea, por ejemplo, me pasa esto porque soy muy bueno, ¿no? Es como, me pasa todo esto que me está pasando porque soy demasiado bueno. Y se mezclarían, claro, como conflictos actuales con material significativo del pasado. Entonces, es interesante estas concepciones, ¿no? Porque más que patologizar al paciente, entregan ciertas coordenadas que nos van a permitir posteriormente el trabajo psicoterapéutico. Entonces, si la información es muy caótica, podemos ir ayudando en la intervención a que el paciente vaya construyendo un relato, ¿no?, donde puede ir articulando aquellos elementos que pertenecen al pasado, cómo estos elementos del pasado pudiesen afectar en el presente. Respecto, cuando la información es muy caótica, pueden utilizar esta estrategia que les comenté, ¿no?, como de dar ejemplos. A ver, cuénteme, ¿a qué se refiere con eso en particular? Deme un ejemplo. Y ustedes pueden jugar como, deme el ejemplo más cercano que le haya pasado, o bien deme como, o cuénteme como el momento más característico que podría representar, por ejemplo, estoy jugando esta irritabilidad, o bien esto de que le pasa todo esto porque es muy bueno. A ver, cuénteme el momento donde más se muestre esto, de que le pasan cosas malas porque es muy bueno. Bueno, por otro lado, con respecto al diagnóstico de conflicto, encontramos que están los interpersonales, que tienen, bueno, les comento un poquito, ¿no?, relación como a la interacción con otros. Es muy común, por ejemplo, que nos lleguen pacientes, no sé, pues que tienen problemas en el trabajo, o pacientes adolescentes que tienen problemas con sus compañeros en el colegio, ¿sí? Entonces ahí el conflicto estaría más situado en lo interpersonal, y lo que nos podría orientar, ¿no?, como la exploración clínica, sería explorar, o sea, evaluar el modo en que se vincula con otros, cómo conceptualiza al otro, si el otro es como te jugando demasiado bacán y se la sabe toda y él nada, o quizás que tiene un modo más condescendiente de vincularse, qué sé yo. Tenemos que tratar de explorar y de encontrar ahí de qué modo se vincula. Es importante evaluar si es que estos conflictos interpersonales son como ego distónico o ego sintónico. El paciente nos puede referir como muchos problemas con el otro, pero no nos da a entender que algo que la probleme. Eso sería más ego distónico, ego sintónico.
Y de la otra perspectiva sería ya más ego distónico, cuando hay algo como que no le gusta el modo en que se vincula con otro, que siente que es demasiado, qué sé yo, nos puede decir que es muy pasivo, que no dice, que no, como que ha sido muy lindo el último tiempo porque he escuchado harto como motivo de consulta vinculado como al tema de sacar la voz, por ejemplo, como de decir lo que uno piensa. ¿Mm? Entonces, interesante, ¿no? Porque es como, en algún punto uno ahí puede analizar con el paciente, bueno, ¿qué es sacar la voz? ¿Cómo le gustaría hacerlo? ¿Qué cree que han sido como los contras, ¿no? Como, o aquellas cosas que han afectado para que no saque la voz. ¿Qué modos hay de sacar la voz, no? Porque sacar la voz no es solamente hablar, establecer ciertas condiciones mínimas, ¿no? Como para sentirse cómodo, para sentirse como tranquilo, como asegurar esta continuidad del self, ¿no? Así como yo puedo ser yo en este contexto. Bueno, y por otro lado estarían los conflictos intrapersonales, que ya son como conflictos más consigo mismo, ¿sí? Problemáticas psíquicas presentes en el sujeto. Eh, Entonces, por ejemplo, no sé, una persona que te diga que se siente muy mal eh, porque siente que no es suficientemente fuerte, siente que es débil, no sé, pues porque se pone rojo y le da mucha vergüenza ponerse rojo cuando expone, qué sé yo, ¿sí? Entonces eso le hace sentir que es muy débil y que no debería hacer eso, porque los hombres no deberían ponerse rojos, pues deberían demostrar poder y que saben de lo que hablan, ¿sí? Entonces ahí ustedes van ubicando lo que les va comentando el paciente para poder distinguir, por un lado, o sea, para poder distinguir el diagnóstico de conflicto, ¿no? ¿El conflicto está más puesto en lo interpersonal o más puesto en lo intrapersonal? ¿Mm? Y por último, que es lo que han ido trabajando con la María José, establecer este diagnóstico diferencial. ¿Mm? Bueno, el diagnóstico diferencial se plantea comúnmente en el diagnóstico taxonómico, como de psiquiatría, ¿no? Que uno dice, por ejemplo, no sé, ya, yo creo que es un trastorno de estrés postraumático. El diagnóstico diferencial sería, no sé, un cuadro depresivo, ¿no? Como no correspondería, no sé, a una depresión mayor, puesto que en términos de temporalidad, qué sé yo, ¿sí? O de intensidad o de tal o cual síntoma. Pero también uno puede hacer diagnósticos diferenciales con el diagnóstico estructural y con perdón, de personalización y con el diagnóstico de conflicto. ¿Mm? Por ejemplo, en este diagnóstico diferencial podríamos darle una vuelta como porque estamos pensando que el paciente tiene una estructura neurótica con conflicto en tal y cual área y no limítrofe, por ejemplo, que nos hace plantear la una y no la otra. ¿Mm? Posteriormente, y cuando uno finaliza como este proceso de psicodiagnóstico, la idea es que tengamos un plan de tratamiento. ¿Mm? Entonces, que nos podamos ceñir algunos objetivos terapéuticos que se le propone al paciente, ¿no? ¿Qué se podría hacer a corto y largo plazo? Tenemos que pesquisar los indicadores y recursos del paciente, posibles dificultades, ¿verdad? Y también poder como plantear si es que hay eh, como posibilidades de adherencia al tratamiento, ¿no? También sería importante señalar eso, como qué tan factible vemos que la persona pueda mantenerse en un proceso psicoterapéutico. Aquí en procedimientos psicoterapéuticos, claro, como que uno puede colocar técnica o corriente psicoterapéutica a utilizar. Yo en lo personal, y siendo como súper humilde en esto, yo creo que cuando uno está a cargo del proceso psicodiagnóstico, de toda esta fase como de exploración, de comprensión, como que no me parece muy pertinente decirle al psicólogo que lo va a tomar así, o a la psicóloga como, mire, aplique estas técnicas y trabaje de esta corriente, como, ¿sabe qué? Trabaje con alguien de la corriente cognitivo-conductual o la corriente del psicoanálisis.
como que yo tengo la impresión que la clínica tiene tanto artesanía, entonces como a veces, no sé, uno puede tener, qué sé yo, una formación psicoanalítica y hacer intervenciones conductuales, por ejemplo, ¿no? Es como... Entonces yo en lo personal no recomiendo ni técnica, o sea, esta parte yo me la salto, así siendo como súper honesta. ¿Mm? No recomiendo ni técnicas ni corrientes psicoterapéuticas. Creo que como con los antecedentes que uno puede dar del análisis de resultados, se mezclan con el motivo de consulta, con los antecedentes relevantes, puede ser suficiente información para el psicólogo o la psicóloga que va a tomar el caso y poder desarrollarlo. Y bueno, es también muy interesante, ¿no? Hacer como análisis transferenciales y contratransferenciales. ¿Mm? En algún punto recuerden que la contratransferencia tiene que ver como con aquello que me evoca a mí el paciente. ¿Mm? Que, bueno, de hecho hay como toda una discusión en el psicoanálisis, ¿no? En torno a la contratransferencia y la transferencia, pero para efectos prácticos de acá, la transferencia sería como el lugar donde me ubica el paciente, ¿sí? Y por ende me dirige tal o cual cosa. ¿Mm? Yo, por ejemplo, atiendo pacientes mujeres, que es muy divertido porque yo, no sé, como trato de tener un estilo más bien tranquilo, como algo un poco relajado, pero como formal. ¿Mm? Y me da risa porque hay pacientes que me dicen como, eh, yo tengo unas ganas de decir un garabato, pero no lo voy a decir enfrente de usted. ¿Mm? Así como casi como de respeto, como, y ¿sabe qué? Y esto que me pasa, yo diría un garabato gigante, pero no se lo quiero como decir a usted. ¿Sí? Esos son aspectos transferenciales, ¿no? Porque yo nunca he dicho diga garabato, no los diga. Yo nunca he dicho, oiga, usted tiene que hablar perfectamente en este espacio, ¿me entiendo, no? Entonces es interesante porque el aspecto transferencial es como todo aquello que el paciente nos supone a nosotros. ¿Mm? Y por ahí es llamativo, ¿no? Porque influye desde nuestro tono de voz, el modo en que hablamos, el modo en que vestimos, ¿sí? Ahora con todo esto de la atención online, por ejemplo, o sea, uno atiende en la casa, ¿no? La casa está habitada, algunos vivirán solos, pero otros vivimos con pareja, con familia, qué sé yo. ¿Mm? Entonces, claro, está, ¿cómo se dice? Adornada, ¿no? Como uno adorna, como quiere habitar el hogar, entonces eso también es interesante. A mí me pasa que, yo no sé si han visto, pero a ver si los voy a mostrar. Espere. Que ya atiendo en esta parte de mi hogar. Ahí. Y no sé si ven, pero hay como algunas cositas orientales. Eh, y hay pacientes que como me da mucha risa, pero así como, no, es que usted como, no sé si, como que te atribuyen cosas que pueden ser ciertas, yo no digo que no digo que no, pero es interesante porque la transferencia es como todo lo que las personas suponen de ti, por el lugar que tú estás ocupando, ¿sí? Entonces como, ay, no sé, he tenido pacientes así como, ay, usted debe ser como súper espiritual, como súper como religiosa, como de cosas orientales. ¿M? Son cosas que van suponiendo en nosotros, y claro, este es como, esta parte de mi casita, por así decirlo, pero de mi hogar, pero claro, la consulta tenía otros colores, otras formas, qué sé yo, ¿no? Entonces es interesante eso también, como en algún punto, como esto íntimo del hogar, ¿no? Se presta para ver qué es lo que, como para el material psíquico del otro, ¿no? Como las cosas que te va atribuyendo. Que yo insisto, no es que no sean reales o no, lo interesante es que son cosas que le llaman la atención y te van suponiendo cosas. ¿Mm? Entonces eso es como un análisis más transferencial. Y la contratransferencia es como lo que a uno le pasa en el encuentro con este paciente. Eso. Bueno, recordarles que luego en un proceso psicodiagnóstico hay una entrevista de devolución. Creo que les conté que es muy importante la devolución, ¿no? Es como, de hecho, se dice que es como la última, pero también una parte de evaluación del paciente, porque tú le vas como comentando algunos resultados del test y es muy interesante ver cómo el paciente los va integrando, que te va respondiendo,
muchas veces el paciente dice, ¡oh, qué heavy esto! Porque estoy jugando chiquillo, así como, no sé, voy a decir cualquier cosa. Bueno, aparece no sé, un indicador de como baja integración emocional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted tiende, por ejemplo, a vincularse de forma muy racional, a tener una lectura muy racional de las cosas que ocurren, pero que hay momentos cuando hay estímulos en la realidad que son como de fuerte carga afectiva, usted puede que irrumpa en usted el afecto y reaccione de formas que usted no tenía contemplada antes. ¿Sí? Lo que aparece en el test es que posteriormente estas situaciones usted puede sentir mucha culpa. Entonces uno le va comentando como extractos, ¿sí? Y el paciente así, oh, sí, me hace mucho sentido, en verdad me pasa eso. En general los pacientes de la entrevista de evolución tienen como una actitud súper cooperadora, así como que van asociando mucho, como el material que le entregamos nosotros, como que lo van asociando. Y justamente esa instancia de evolución ayuda también como en la preparación, ¿no? Para iniciar el proceso de psicoterapia. ¿Mm? Yo creo que una de las cosas que pasa es que recuerden que después del proceso psicodiagnóstico uno hace un informe, el informe igual es como medio técnico. Tiene como muchas de las cosas que hablamos antes que igual son técnicas, así como mecanismo de defensa, cuáles son, esto de la identidad. Entonces la idea es que en la devolución seamos lo más claros posible, como poder explicar con bastante claridad los resultados y ajustarlo al lenguaje de la persona, porque estoy jugando, si la persona es ingeniero en mecánica y no habla en su lenguaje técnico de mecánica, no vamos a entender nada, po, ¿verdad? Entonces, tal cual, así como de otras disciplinas, es importante que uno también pueda como ajustar, ¿no? El lenguaje técnico a la persona. ¿Mm? Hay que tener en cuenta a quién va dirigido el informe. Recuerden que si el colegio nos pide un informe, no tenemos por qué entregar toda la información del proceso psicodiagnóstico. ¿Sí? Si hay como aspectos más familiares que creemos que se pueden abordar en otra instancia, lo hablaremos en la entrevista de evolución. Es importante que la entrevista de evolución, por ejemplo, en lo infanto-juvenil, nunca excluir al niño o niña que es paciente índice, ni tampoco al adolescente. Es importante que esté él y el sistema familiar. No todos, ¿sí? Pero por ejemplo los padres, y el niño, la niña, el adolescente. En algún punto es como para restituir este estatuto de que es la persona involucrada en esto, ¿no? Ahora bien, si pesquisamos que hay aspectos que pueden ser muy como sensibles para el niño, la niña o el adolescente, ahí sí podemos pedir, por ejemplo, una sesión extra a los padres, ¿no? Para poder abordar esta temática en particular. Pero la idea es poder hacer, al menos tener una entrevista con el niño y sus cuidadores, y también en la devolución que puedan estar presentes. Eso principalmente. Recordar que nuestros diagnósticos, como son de estructura, o sea, de personalización, ¿no? Y de conflicto, la idea es que tratemos de darle un tinte bien comprensivo a la información que vamos a entregar. Y comprensivo me refiero que pueda ayudar a explicar las manifestaciones conductuales sintomáticas del paciente. Más que usted tiene esto. ¿Sí? Y también ir evaluando el nivel de aceptación y capacidad de asimilar del paciente. Siempre, 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 tanto en el informe como en la entrevista de evolución, es súper importante resaltar los recursos positivos del paciente y el sistema consultante. Yo esto lo hablaba harto como con médicos del hospital, ¿no? Que es como en el área de la salud, nos forman mucho para pesquisar como las alteraciones, como lo patológico, nos forman demasiado en eso. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace un examen mental, no sé, no hay ideación suicida, no hay alteración del pensamiento, del contenido, velocidad, no sé qué, del pensamiento, hay así. Hay, no sé, una prosodia disminuida, hay como que nos enseñan mucho a evaluar
como desde lo patológico. Y es súper relevante, tanto para la persona y su adherencia al tratamiento, que podamos pesquisar o construir, ¿no? Aquellos aspectos, o sea, construir conceptualmente me refiero, porque todos tenemos recursos, ¿no? Es como, yo siento que si uno está vivo hay recursos. Me refiero no a construir recursos, sino como a construir como nociones o conceptualizaciones de los recursos que tiene el paciente o el sistema familiar. Es importante pesquisarlo. Miren, el otro día estábamos en un roleplay, un roleplaying así, no era un paciente real, pues, pero era un roleplay y apareció algo súper interesante, ¿no? Que el ayudante hacía de la paciente y yo con un estudiante la entrevistábamos. Y era así un caso súper grave, como con ideación suicida, había tenido un intento de suicidio, una madre así como con descontrol de impulso. Y ahí era súper llamativo, ¿no? Porque a veces se nos arman como estos escenarios como de ambientes súper hostiles, súper amenazantes, pero aún ahí tenemos que tratar de encontrar qué recurso hay. Entonces, por ejemplo, no sé, pues hablábamos con la compañera de ustedes, ¿no? Que después del intento de suicidio, que refería a la paciente, ¿no? En este roleplaying, claro, los papás no la habían llevado al psicólogo o a controles con psiquiatría, pero que ahora estaba yendo, por ejemplo, al CAP de la USACH. Y que también, luego de este intento, la madre supervisaba mucho a su hija, estaba muy atenta de ella. De hecho, tenía una hermanita chica, dejaba a la hermanita chica como cuando ella no estaba, cuando la mamá no estaba, como para que mirara a su hermana. Podemos estar muy en desacuerdo de esas prácticas, ¿no? Pero a lo que me refiero es que incluso ahí había preocupación. Quizás se ve un ambiente súper hostil, súper amenazante, pero cuando uno ve, chuta, se preocupa, y quizás no de la forma en que la paciente necesita, o no de la forma en que nosotros como terapeutas creemos que pudiese ser más provechoso, qué sé yo, ¿no? Pero aún así circula la preocupación, y eso es muy importante que lo pesquisemos. Bueno, respecto a sugerencias y recomendaciones, mantener la confidencialidad con niños y adolescentes, averiguar con anterioridad si hay alguna información que no quiere que se transmita a los padres. Esto es súper importante. Cuando yo al menos tengo sesiones con adolescentes, porque no veo niños, pero con adolescentes o hace tiempo que no veo, les cuento, ¿no? Como por qué es importante como conocer a sus padres, por qué es importante la entrevista con ellos, y les pregunto si es que hay algo que en particular me encargan, como de no comentarles por nada del mundo a los papás. Como yo sé que es confidencial la entrevista, ¿no? Como ellos lo saben, a menos que hayan situaciones de riesgo. Pero que me digan si es que hay algo en particular que no les gustaría que los papás supieran. Y esto más que para uno, porque uno en la entrevista con los padres, más que dar la información del hijo, intenta recabar información, ¿no? Explorar, ¿sí? Pero esto es muy interesante en términos de como de lo que considera el niño, o sea, perdón, sí, el niño, la niña, el adolescente, que es relevante, ¿no? De construir en un espacio diferenciado de los padres, a propósito del diagnóstico de diferenciación, ¿no? Con niños pequeños ustedes pueden realizar devoluciones de tipo más lúdicas, como libros de terapia, historias, cuentos, títeres, qué sé yo. Eso pues, preguntas, dudas que tengan del material que hemos revisado hasta ahora. Profe, una sola pregunta. Dígame. Usted, cuando puso la diapo sobre consideraciones en la entrevista clínica con pacientes de estructura limítrofe, hizo una distinción entre que no era lo mismo un diagnóstico de trastorno de la personalidad, pero no alcancé a tomar nota de cuál era la contraparte. Ah, ya, ¿qué estructura limítrofe?
puede que coincidan, Alejandro. ¿Cachai? Puede que coincida, como que, y de hecho es muy probable que coincida, como que se diagnostique trastorno de personalidad limítrofe, por ejemplo, y que la persona tenga una estructura limítrofe de personalidad. Puede coincidir, pero son como diagnósticos diferenciados por disciplina. Entonces, el trastorno de personalidad es como más perteneciente a la disciplina de la psiquiatría. Y estructura limítrofe es más de la psicología. Y en algún punto recuerda que cuando se diagnostica trastorno de personalidad, no sé si recuerdan los criterios de CM o si 11 creo que llevamos, que es como casi un decálogo, ¿no? Así como, no sé, pues estoy jugando el patrón de relaciones inestables e intensas, ¿sí? Como sensación de abandono crónico, ¿se acuerdan? Es como un decálogo. En algún punto, esos son, quiero que como que lo conceptualicen, que son como síntomas, ¿no? Que arman este cuadro que se llama trastorno de personalidad. Pero nosotros desde la psicología lo que intentamos es entregar una lectura comprensiva respecto como a estos síntomas que se describen desde la psiquiatría. No sé si quedó más claro, Alejandro. Sí, profe, muchas gracias. Súper. ¿Alguien más? Necesito un voluntario o una voluntaria para que lea algo nomás. ¿Qué les voy a proyectar? Ya, yo me ofrezco. Muchas gracias. Ya, te voy a proyectar algo, Paulina. Dime si lo puedes ver bien. Este es el caso con el que vamos a trabajar en estas sesiones. Y este es el caso de quien yo quiero que ustedes armen un informe y va a hacer su evaluación. Hoy no vamos a trabajar sobre esto porque estamos muy en la hora, pero sí les quiero leer el caso. Y la próxima semana vamos a trabajar en esto, ¿vale? Paulina, aquí, recuerden que todos los datos están cambiados, o sea, no hay como exposición, ¿no? No es el nombre real del paciente, hay algunas cositas que están cambiadas, ¿ya? Dele, Paulina, lea nomás. Ya, José Miguel, paciente de 25 años, derivado por la Comisión Médica Local de Gendarmería para examen de estructura de personalidad y situación actual del funcionario a través de Rocha, luego de que encuentra cuerpo de su compañero en la habitación tras un suicidio. José Miguel cursa primer año de Gendarmería en Santiago para ingresar a la planta de oficiales. Escolaridad media completa en Escuela Técnica, técnico en administración. Oriundo de Coyhaique, se crió con su madre, doña Rosa, 53 años, y con su abuela materna, doña Carmen, 60 años. Es hijo único de una relación pasajera entre doña Rosa y su padre, don Juan, que nunca lo reconoció. Al respecto refiere: en el colegio me daba vergüenza que supieran que yo era un guacho. Respecto a su infancia, refiere que vivió situaciones de pobreza, pero que su madre y abuela siempre se preocuparon mucho de él. No me faltó cariño, destacando una buena relación con su madre. Nunca hemos hablado mucho, solo lo necesario. Ella trabajó toda su vida para que a mí no me faltara nada. No presenta repitencia, contaba con un grupo de amigos con quienes solía jugar a la pelota. Eso sí, era piola, bajo perfil, nunca me ha gustado causar problemas. Sus profesores solían resaltar su buen comportamiento en el aula. Respecto a su padre, refiere que nunca ha tenido contacto con él. No me interesa hablar ni conocer a alguien que nunca nos ayudó. La madre se abstuvo de demandarlo. Ella es muy orgullosa.
Al terminar el colegio se mantuvo trabajando por 4 años en empresas de turismo realizando actividades de guía turístico. Me llevaba muy bien con mi jefe, hacía todo lo que me pedían. En julio de 2018 postulaba a la escuela de gendarmería ya que manifestaba interés por seguir estudiando y porque estaba bien evaluado por los demás. Te da un estatus. Dejó por primera vez Coyhaique para llegar a Santiago y graduarse como oficial. Ha sido todo muy rápido, también doloroso. Mi mamá y mi abuela me extrañan mucho, pero yo también lo hago por ellas. Ay, sigue. Ya. Sí, En sigue Paulina, pero solo esta parte, dale nomás. Ya. En la escuela de gendarmería ha destacado por seguir indicaciones, desempeñarse habitualmente en lo que se le solicita y un comportamiento intachable frente a figuras de autoridad y grupo de pares, por quienes es ampliamente valorado y querido. Hace un mes, luego de regresar de clase, encuentra a su compañero de habitación colgado. Se aprecia en la actualidad sintomatología ansiosa y depresiva, episodios de crisis de angustia, algias musculares, bruxismo, insomnio de mantención. Paciente no refiere intervenciones clínicas anteriores. Al momento del examen, paciente se observa con apariencia y cuidado personal adecuado y acorde a contexto de evaluación y estación del año. Se aprecia un uso adecuado del lenguaje con tendencia al uso de diminutivo, funcionamiento perceptivo, motricidad y habilidades cognitivas generales impresionan clínicamente dentro de lo esperado. Durante la evaluación, el paciente se muestra colaborador y algo condescendiente. Establece un contacto visual adecuado, aunque por momentos inhibido y ansioso. Psicomotilidad rígida, escaso braceo y al caminar. En lo afectivo impresiona baja concordancia idioafectiva. Muchas gracias, Paulina. Ya, para ir finalizando, bueno, este es el caso con el que vamos a trabajar. Yo la próxima semana les voy a mostrar el Rorschach, ¿sí? O sea, como las respuestas Rorschach del paciente. Pero la idea es que la próxima semana podamos trabajar un poquito, comencemos con esto: identificación, motivo de consulta, observación clínica y actitud frente al examen y antecedentes relevantes, ¿vale? Que los podamos como identificar. ¿Mm? Y también me gustaría pedirles que qué cosas le llamaron la atención de los antecedentes que pudiésemos explorar con mayor profundidad. ¿Mm? Por ejemplo, de buena primera, si tuviéramos a José Miguel al frente, ¿qué le gustaría preguntarles? ¿Qué creen que sería relevante preguntarles? Yo creo que el primer elemento que me dio la impresión, como que me llamó la atención fue que le daba vergüenza que supieran que era guacho, Mm, que le importa mucho lo que piensan los demás. mm. Ajá. Profe, yo también Ahí, podría dale. preguntar por esa alusión que hizo que la mamá era muy orgullosa y que no había demandado al papá, o que no había entrado en conflicto con él antes. Sí, son como parte del relato que son llamativas y que podríamos explorar como con mayor profundidad. ¿Mm? ¿Sí? Eso pues, estimadas y estimados, para la próxima semana les voy a poner el power lo que les voy a pedir. Oigan, si ustedes creen que es mucho, me dicen, como que también quiero que tengan la confianza como que para que podamos ir negociando. Yo sé que tienen como eh, otras cátedras y todo, yo les voy pidiendo lo que creo que es necesario para las clases, pero también si ustedes me dicen, profe, mucho, ya podemos como ir negociando, ¿vale? Entonces, para la próxima clase, que sería el 4 de noviembre, porque recuerden que la subsiguiente tenemos libre, ¿vale? Ya, ¿qué les voy a pedir? Lo primero es que terminen sus resúmenes, porque ya vimos, me mandaron localización determinante, ¿y qué faltaría para la respuesta Rorschach? Contenidos. Perfecto, contenidos. ¿Ya? Como lo básico de la respuesta Rorschach, recuerden que hay como
líneas temáticas, ¿se acuerdan? Como dependencia, agresión, qué sé yo, y también los fenómenos especiales, pero eso lo van a ver con la María José, ¿vale? Entonces, que terminen en sus resúmenes de hacer los contenidos, que hagan un resumen, contenidos, les voy a poner acá para que recuerden respuesta Rochard, resumen de los mecanismos de defensa. Y aquí vamos a acordar cuáles, ¿ya? Escisión, disociación. Esto es muy interesante porque en general se tiende a confundir mucho la escisión de la disociación, ¿ya? Entonces la idea es que en este resumen que me envíen puedan intentar distinguirla. Se pueden basar en los diccionarios que les pasé. Si no aparece algo que requieran, lo pueden buscar en internet, o bien tengo 2 diccionarios más, así que ahí me pueden escribir y yo se lo envío. Ya, escisión, disociación, negación, idealización, devaluación, identificación. Oigan, un resumen chiquitito, no quiero que una plana por, no, como que un resumen chiquitito que les sirva a ustedes principalmente, porque justamente la idea es que podamos pesquisar esto en las respuestas Rochard, cuando hagamos el análisis de resultados, ¿ya? Entonces, un resumen que les sirva a ustedes. Identificación proyectiva, formación reactiva, humor, racionalización. Les voy a pedir estos. E intelectualización. Algo cortito, tres líneas de cada uno. No es necesario que sea más. Ahora, si ustedes quieren buscar más mecanismos defensivos, denle. Esto es como lo básico que quiero que tengan. Ay, perdón, aquí se me quedó uno. Ya. Y para la otra semana, por eso les digo, si es mucho me avisan, pero yo tenía calendarizado pedirle lo siguiente. Del texto, que le acabo de enviar este texto, se le había subido al aula, pero que se llama Estructuras psicóticas, limítrofes y neuróticas de la personalidad del test de Rochard, que es de Ditborn, Rencoret y Salá. Hay un capítulo que es el capítulo 2. ¿Dónde está? Este. Esquema psicopatológico y parámetros para evaluar estructura de personalidad, que es de la página 31. Pedirle un resumen de este capítulo. Es más o menos similar a lo que revisamos hoy día, pero es como para que puedan como incorporar más lo que la clase de hoy. Ya, entonces, resumen de esquema psicopatológico. Aquí. Ya. ¿Está bien esto para la próxima semana? ¿Lo podrán tener? A ver cuántas páginas son. Esperen. Es cortito, son 8 páginas, o 7, es de la página 31 a la 38. Se las voy a anotar acá. Ahí. Esto para la próxima semana, ¿ya? Entonces, en el mismo documento que me enviaron, le suman los contenidos de la respuesta Rochard. Recuerden que los contenidos es animal, ¿se acuerdan? Humano, humanoide, animaloide, bueno, todo eso. Parte de animal, parte de humano, naturaleza. ¿Sí? Ustedes lo saben, po. Que hagan un resumen de eso, lo suman al Word que tienen y dentro de esa misma página de Word pongan otro apartado de mecanismos de defensa y posteriormente este resumen del capítulo 2 y me lo envían, que yo lo tenga en mi mail para el miércoles 4 y lo revisemos. ¿Alguna pregunta, duda que tengan?
Sí, profe, ¿a cuál? Pero una duda chiquita nomás. ¿Cuál es el correo que usa usted? Porque yo tenía dos, que era uno USACH y el otro que era Gmail nomás. Sí, les quiero, mándenme al Gmail. Yo me meto al USACH, pero me meto menos. O sea, como que el Gmail lo tengo al celular, entonces es más fácil greciaparralo@gmail.com. Ya pues, que estén muy bien, que tengan buena semana. Ok, gracias, profe.